Buen día, mi nombre es Álvaro Ladino. Por la gracia del Señor, soy pastor de dos iglesias de la Unión Misionera Evangélica Colombiana en la ciudad de Santiago de Cali. En esta oportunidad se me dio un tema para compartir, un tema trascendente en el quehacer pastoral. El tema que quiero compartir en esta mañana es sobre el discipulado. El propósito que tenemos es mostrar que el discipulado es un proceso, una tarea que cuando es bien realizada da fruto, mucho fruto, más fruto y fruto que permanece para la gloria de Dios. Es lo que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15. El objetivo central de esta charla o de esta conferencia es motivar a los hacedores de iglesia a volver al modelo diseñado por el Señor Jesucristo. Un método sencillo, dinámico, motivador, desafiante, que da resultados, que torna a los miembros pasivos de la iglesia en personas activas, consagradas a Dios y competentes para el ejercicio de sus ministerios, dones y talentos dentro y fuera de la iglesia. Como ya dije, el tema que quiero compartir tiene que ver con el discipulado. Hay una referencia bíblica que fue el mandato o que contiene el mandato de Jesús en el libro de Mateo, el capítulo 28, el versículo 18 al 20. Dice la palabra de Dios así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y viene la promesa: y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que Jesús dio a quienes obedecen entonces el mandato, la tarea de hacer discípulos. El texto leído es muy conocido como la Gran Comisión. La Gran Comisión aparece en los 4 evangelios, esto es en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan. Lo que significa que esta orden es muy importante. Comúnmente el hombre es dado a invertir mucho en cosas secundarias y dejar para lo último lo más importante. En el quehacer de la iglesia, el formar discípulos es prioritario. La iglesia no funciona por el número de personas que asisten a los templos. La iglesia funciona de acuerdo al grupo de discípulos. Así que si deseamos desarrollar ministerios fructíferos, iglesias grandes, la clave está en formar discípulos. Jesús se preocupó mucho por las multitudes al verlas como ovejas que andaban sin pastor. Pero no por eso cambió la estrategia. De lo contrario, reforzó el método y les pidió a sus discípulos que junto con él rogasen al Señor de la mies que enviara obreros a su mies. Para Jesús, el discipulado es muy importante. Es la dinámica del evangelismo. Para que las personas puedan conocer al Señor Jesucristo como su Salvador. La Gran Comisión dada por Jesús contiene entonces en primer lugar la parte de la evangelización. Evangelizar por una parte es una orden divina. Evangelizamos para que las personas conozcan a Jesucristo, pero discipulamos porque es la estrategia planeada por Jesús para el establecimiento y la extensión de la iglesia en la tierra. Y discipulamos a los que han conocido a Jesús para que se tornen en seguidores fieles
de Cristo. En el original, la palabra seguidor de Cristo es testigo. Y testigo de Cristo no es alguien que anda compartiendo, regalando o vendiendo literatura barata. Un testigo de Cristo es alguien moldeado por las manos de Jesús, con un carácter definido, con doctrina clara de Dios, de Jesucristo, de la salvación, de la vida eterna, del pronto regreso de Cristo y dispuesto, si es necesario, a morir por Jesucristo. Ese hombre no se forma con un mensaje cada domingo. Él exige un tiempo, escuela y vivencia y práctica de lo aprendido. Ese hombre tampoco se forma en un curso de un mes o con talleres improvisados. Jesús dedicó a sus discípulos 3 años y lo que les enseñó durante ese tiempo prácticamente forman todo el canon del Nuevo Testamento. Así que hacer discípulo no es una tarea fácil, pero quien tome en serio la orden de Jesús muy pronto se sorprenderá al ver los grandes resultados. El mayor gozo que todo ministro debe anhelar es que en la presencia de Dios pueda presentar a las personas en quien Él invirtió su vida. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, él dice lo siguiente. Capítulo 2, versículo 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona en que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Para el apóstol, la alegría ante la presencia de Dios no es tanto las iglesias que formó, sino el número de discípulos que él pudo formar durante su ministerio. Hombres dispuestos a dar la vida por la causa del Evangelio. La pregunta que surge inmediato es, ¿qué es ser discípulo? Sabemos que pueden haber muchas definiciones y también muy importantes. Tal vez enfatizan de manera diferente lo que es el discipulado, pero tengo una definición que me pareció importante. Alguien dijo, un discípulo no es alguien que ha llegado a la meta de su desarrollo espiritual. De lo contrario, un discípulo es un aprendiz, un peregrino, uno que se halla en el periodo de prueba, dispuesto a ser moldeado por la mano de Dios para los fines de su reino. Un discípulo es una persona dispuesta a aprender, alguien que anhela ser enseñado, aunque eso signifique ser reprendido, disciplinado, amonestado y corregido. Walter, el escritor del libro El discípulo no nace sino que se hace, solía decir, un discípulo de Cristo será un santo por lejos que esté ahora de serlo. Cuando nos dejamos tratar por las manos del Maestro, por las manos de Jesús, podemos llegar a ser grandes hombres, hombres idóneos para hacer el servicio de Dios, hombres fieles que podemos desarrollar ministerios especiales para el Señor. En definiciones de Jesús, una de ellas, hablando sobre el discipulado, en Lucas 6:40, él dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Eso está en Lucas 6:40. Lo que Jesús está diciendo es que un discípulo es alguien que anhela ser como su maestro. En ese caso, como Jesús, el modelo perfecto. Qué bueno que nuestro anhelo cada día sea ser más como nuestro maestro. Entonces, un discípulo
Es sencillamente alguien que está dispuesto a ser moldeado y a dejarse moldear por las manos de Jesús en su vida en forma integral, tanto en su carácter, en su conducta y más en su ministerio. Pero, ¿qué es hacer discípulos? Según el texto que hemos leído en la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, encontramos en el versículo 19 que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Observen que el hacer discípulos en primer lugar es una orden divina. El texto dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Es importante que Jesús no dijo hagan iglesias. El hacer iglesia lo reservó para él. Él había dicho en Mateo capítulo 16, del versículo 18: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El Señor Jesús se comprometió a edificar su iglesia. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, el versículo 6 al 9, refiriéndose al trabajo del evangelismo y el discipulado, él dice lo siguiente, 1 Corintios 3, versículo 6: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibe su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El apóstol, refiriéndose a él y a Apolos en el cumplimiento de su tarea, él dice que ellos son colaboradores de Dios, labranza de Dios y edificio de Dios, pero que el crecimiento de la iglesia, la edificación de la iglesia, le pertenece al Señor. Entonces es bueno entender que la tarea que Jesús delegó a sus discípulos en la gran comisión no era tanto de hacer iglesia, sino de hacer discípulos. Y no discípulos solamente para una congregación, sino discípulos para las naciones. En la orden de la gran comisión, la primera palabra que surge es ir. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué es ir? Ir es salir a compartir el evangelio. ¿Pero qué es hacer? Que esa es la segunda orden del Señor. Hacer es formar personas. Formar personas de acuerdo no al carácter humano, sino de acuerdo al carácter de Jesucristo. En Efesios 4, el Señor dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la tarea que ha sido encomendada. ¿Cuál es la medida que tiene Jesús de cada discípulo? Dice: hasta que todos lleguemos a la estatura de Jesucristo, a la plenitud del Hijo de Dios. Así que, si queremos nosotros entrar y emprender un trabajo grande para la gloria de Dios, creo que lo correcto es volver a los principios. Y el principio bíblico es, según la palabra, es hacer, formar discípulos para que ellos con nosotros hagan la obra del Señor. Pero la tercera parte que dice el texto dice: continuar enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El enseñar es continuar enseñándoles, es corregirlos en la aplicación de su ministerio, es estar cerca
de ellos.